Todavía no son las 12, ¿no? Son las 12. ¿Sabes qué digo? Buenos días, buenas tardes. Ya buenas tardes. Pero sí le puedo trabajar como contador, le puedo hacer un balance, pero de vida ahorita. Un balance como de vida. Me encanta mucho estar aquí, de verdad que siempre es muy grato estar acá en Maracay, aceptando la invitación de Elisa, que está aquí sentida, de José Vázquez, de todos los hermanos acá de Jesús de Nazaret, Antonio, que siempre es Merlin, gente de maravilla. Y bueno, este granito de arena, este aporte que tratamos en este corto tiempo, porque en realidad no tenemos mucho tiempo para decir tantas cosas que quisiéramos decir, pero también entendemos que puede ser un tema de ir asimilando cada una de las cosas que estamos hablando. Y hoy, pues, el tema que me toca es autoconocimiento. José me dio un preámbulo maravilloso. A mí casi siempre me dejan de último. Es una de las pocas veces que no estoy de último en las actividades, porque los oigo a todos y entonces me sirve muy chévere porque todos me dejan algo de donde agarrar para aclarar, para hacer uso de esos recursos en la intervención. Pero José decía que nosotros hoy día estamos hablando de inteligencia artificial, de que te puedes meter unos nanorobots por las venas y te llega al corazón y solito él va quitándote la obstrucción que tengas, o va o te trae una lesión y te arregla cualquier lesión. O sea, en eso andamos, en este mundo, en esto andamos en este momento. Pero hay una frase que a mí no se me olvida, 1966, México, Mario Moreno Cantinflas, película Su Excelencia. Dijo, la humanidad está creciendo enormemente en tecnología, pero en espiritualidad seguimos siendo unos pigmeos. Y vaya que esa frase tiene 60 años y está tan actual como ahora. Pero lo peor es que tiene 2000 años o más y sigue teniendo vigencia esa frase, porque desde que conocemos la historia de la humanidad siempre nos estamos haciendo estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? ¿Sí o no? Sí. Esas tres preguntas, sobre todo cuando nos ponemos filosóficos y cuando nos apartamos un poco del bullicio y de la cotidianidad, esas son las preguntas que siempre, bueno, ¿por qué yo estoy acá? José les hizo un recorrido interesante en lo que es el sentido de la vida. Realmente yo sé cuál es el sentido de la vida, por qué yo estoy aquí. Creo que muy poca gente se lo pregunta. Y por eso es que andamos como las bolas de villano, de banda en banda, rebotando para allá, cayendo en hueco, por cierto, igualito que las pelotas de villano. Y pues porque no sabemos cuál es la orientación cierta, certera de por qué nosotros estamos en la vida. Y el gran tema del por qué es el título de esta conferencia, el autoconocimiento. Ciertamente, desde que llega la psicología, más adelante la psicología transpersonal, ahora con los estudios de la psiconeuroinmunología, los estudios del cerebro, todas estas cosas, y parece que después de tanto golpe que hemos llevado, de alguna forma la gente está tratando de entender que el problema no son los demás, el problema somos nosotros. Y hasta que nosotros no logremos conocernos, buscar el sentido de la vida, el reconocer por qué ante ciertas circunstancias actuamos de tal o de tal manera, o por qué el tener una vida muy con muchas fatalidades, muy acontecida, nosotros no lo recibimos como una bendición, sino como una fatalidad. Porque qué difícil es entender el verdadero sentido del dolor. Y usted está loco, usted vino fumador de Barquisimeto. Y dice, hay que agradecer cuando uno le duele, sufre. Y se está fumado, a lo mejor se se tomó. Pero el entendimiento es ese. El entendimiento que a la larga uno va a llegar cuando empieza a entender, es que uno debe agradecer porque es una oportunidad para aprender. Es una oportunidad para aprender. Entonces estas preguntas han venido rondando en la humanidad. Sócrates, por ejemplo, hablaba del ser,
de las ideas socráticas. Después, postsocráticamente, entonces se empezó a hablar de los sentimientos, del sentir, ¿correcto? Hasta que llega por allá más adelante Freud, a finales del siglo XIX, y empieza a hablar entonces del inconsciente, del consciente. Más adelante Jung con los atavismos, el inconsciente colectivo. Y entonces empezaron a ver que todas esas fatalidades que nos pasan en la vida, todos esos golpes que nos llevamos, de alguna manera no todas tienen su origen en esta vida. Y por eso un grupo importante de psicólogos, que vamos a ver más adelante, se dieron a la tarea de decir, bueno, pero es que este tuvo una niñez espectacular, fue un niño feliz, nunca le faltó nada, porque salió rolitranco chorro. O porque una persona que tiene una vida sana, absoluta, bien alimentado, termina con una diabetes. Entonces hay una serie de circunstancias importantes que hay que entender y que parten de un solo principio. Que la única manera para nosotros entender el sentido de la vida, la única manera de nosotros entender que el dolor puede ser una herramienta de crecimiento, es que entendamos por fin que somos espíritus inmortales y que venimos de reencarnación en reencarnación a mejorar cada vez más, a convertirnos en espíritus simples, sencillos e ignorantes como nos crea Dios, en ángeles. ¿Quién de aquí quiere ser ángel? Está poquito. Ninguno de ustedes quiere ser un ángel. Sancheo, imagínate usted. Santa Yelisa. Porque San José ya hay, entonces yo no sería Sancheo. Para no confundirlo con él. Ok, entonces fíjense, digo todo esto porque esta evolución del pensamiento y la evolución de buscar la respuesta a esa pregunta siempre ha estado presente en el ser humano. Claro, desde que empezó a tener algún sentido de comprensión, de inteligencia. Quizás en la época prehistórica de las cavernas el hombre lo que buscaba era sobrevivir. Entonces aprendía por instintos, aprendía por lo que veía. ¿No? Claro. Más adelante, entonces, cuando empiezan a desarrollarse los inventos, que el fuego, que la rueda, hay una capacidad mayor de discernimiento, entonces las preguntas se van expandiendo un poco más, pero también las posibilidades de aprender. Yo conversaba ayer con José sobre la inteligencia artificial, y yo tengo un evento este jueves en Barquisimeto que, como dicen los chamos ahora, con el nuevo lenguaje, está soldado. A una semana antes ya está full, no cabe más nadie. Que vamos a hablar de inteligencia emocional contra inteligencia humana. El fin de la humanidad o una nueva herramienta para aprender. ¿No? Le pusimos un título así como que bien llamativo. Y José hace algunos meses atrás me pasó un artículo que dice que el espíritu, porque creo que dice la conciencia, pero saben que por si acaso el que piensa no es el cerebro, por si acaso. Yo, ¿verdad que el cerebro no es el que piensa? El que piensa es el espíritu. Ajá. No está preparado para recibir la inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, no sé. No sé porque nosotros estamos tan avasallados de información hoy día que si no existiera la inteligencia artificial no tendríamos la capacidad de saber tantas cosas como se sabe. Vale, le pongo un ejemplo bien sencillo. Esas imágenes tan bonitas que le puso José Vázquez ahí, la mayoría de ellas son con inteligencia artificial. Preguntándole a la inteligencia artificial, denme una imagen más o menos de cómo era Pablo de Tarso cuando se cayó en el desierto, que quedó ciego. Esa imagen que vieron ahí es de inteligencia artificial. La de promoción del correcto. Seminario también. Ajá, entonces, y la promoción del seminario. Entonces, yo digo que si la inteligencia artificial nos permite abarcar más conocimiento y que nos permita a nosotros ser mejores, bienvenida a la inteligencia artificial. Pero así como la bomba atómica, o como la nitroglicerina, que le inventaron para mover montañas, porque estaban construyendo los rieles de los ferrocarriles de los Estados Unidos, bueno, si después lo utilizaron para otra cosa, como la dinamita, pues bueno, ya pues el premio Nobel, por ejemplo, él inventó la dinamita. Pero no para que la gente la ponga en bombas y cosas de eso.
era para crear otro tipo de progreso, digamos. Entonces, esas preguntas siempre han estado ahí. ¿Quién soy? Y el gran problema es que el hombre tiene una crisis espiritual. Porque a pesar de todos esos avances, seguimos siendo unos filmeros, espiritualmente hablando. Hemos tenido más de 2000 años, 2023 años, desde que muere Jesús en Nazaret, y todavía hay gente que nos critica en la doctrina espírita y nos dice, y ustedes siguen leyendo esos libros viejos de Kardec. Oye, no han avanzado nada. Un libro de 1857. Y todavía siguen leyendo los libros de Kardec. Y resulta que yo no sé si les ha pasado, yo cada vez que leo un libro, el libro de los espíritus, cada vez digo eso, pero es que esto no lo vi yo la otra vez que lo leí. Porque su capacidad de entendimiento va cambiando. En la medida que usted va leyendo más, su amplitud para comprender pasa lo mismo. Yo tengo un caso típico con eso. Yo estaba leyendo mucho Manuel Filomeno Miranda, y un día, hace 9 años, no sé, más o menos, dije, uy, estoy cansado, voy a leer otra cosa para despejarme, ¿no? Voy a leer una lectura más sencilla, algo así del espiritismo, pero que no necesite que me concentre. Ya me estaba leyendo libros de Ramatis, reina de ustedes. Entonces me conseguí con unos libros de una hermana que se llama Joana de Ángel. Y este fue el primer libro que me conseguí. Desde ese momento este es mi libro de cabecera. A mí se me puede quedar el celular, pero este libro nunca. Y vaya que se te quede el celular, pues, ¿verdad que sí? Se me puede quedar el celular, pero este libro no. Y yo empecé a leer este libro hace 9 años o más, no sé. Y créanme, yo no pasé de esta primera página. 7 veces leí la primera página, y como yo soy muy curioso para leer, o sea, para estudiar, a José al principio me echaba broma, pero ya se le pegó la mano. Le digo, José, hay que conceptualizar. Cuando usted lee que Jesús estaba en el lago de Nazaret, ¿y dónde carrizo es ese lago? Es el lago de Nazaret. Yo no sabía dónde es eso. Curioso, pues. Como uno debe ver, entonces, hoy sí, el mismo lago Tiberias. Y hay, porque decía, oye, Jesús en las olas, en la lancha, en el lago, porque un lago tiene olas. Curioso, porque es uno. Y entonces, claro, aquí, fíjense, mucho antes de la contribución de los psicólogos y psicólogas humanistas y transpersonales, como Elizabeth Kubler-Ross, la fan de José, de Raymond Moore, de Cole, la psicología demostró que sin una visión espiritual de la existencia física, la vida carece de sentido o significado. Muy chévere, muy bien. Esa frase está buena. El reduccionismo en psicología convierte al ser humano en un cúmulo de células comandadas por el sistema nervioso, víctimas de la herencia y de los caprichos del acaso. Bueno, lo cierto es que yo de esta página no podía pasar. Yo dije, bueno, yo que estaba buscando una lectura más sencillita para entenderla, y de aquí yo no podía pasar. 4 años después, agarré este libro, y era el momento para que yo lo leyera. 4 años después, necesitaba leer otras cosas, necesitaba aprender otras cosas. Yo en ese momento no tenía la capacidad, la disposición, o no era mi momento para que yo entendiera a Joana de Ángel. Y vaya, que cómo ha sido Joana de Ángel en la vida de todos los que estamos dentro del espiritismo, porque nos ha dado una visión, a ver, para los incrédulos, hasta un poco más científica de las cosas. Y José hizo un trabajo maravilloso hoy de mostrar comprobaciones científicas del fenómeno mediúnico, de encuentros cercanos a la muerte, de las experiencias de las personas que han tenido encuentros cercanos y que se han visto así. Y que el espiritismo es una ciencia de observación. Eso es claro, calladito tú dices. El espiritismo no es una doctrina religiosa, es una ciencia de observación que tiene como objetivo que hacernos mejores personas cada vez, siguiendo a quién, al único modelo y ejemplo que es Jesús. Entonces, bueno, pero ahí sí es religioso, bueno, está bien, pero lo primero que hace es que le dice, mire,
Esto es así. Y otra cosa que ha definido es que la ciencia y la espiritualidad no chocan, al contrario, se unen. Porque la ciencia descubre, nos hace ver los misterios que la religión tiene. Y dice, que sí es la cosa. Y entonces después, usted va, ahora, ¿cuántos misterios se han revelado? ¿Cuántos misterios hemos tratado de comprender a través del espiritismo? Bueno, los que tenemos capacidad de entender ahora. Porque si el mismísimo Jesús nos llegara ahorita en este momento, se dijo que leyó por ahí que ya el universo no tiene 13.000 millones de años, sino 26.000 millones de años. Eso desde que se dijo que son 13.000 a los 26.000 han pasado como 20 años. Fueron necesarios 20 años para que otro telescopio saliera, para que otro telescopio nos diera otra vida, otra visión de la vida. Entonces, así como a mí, yo no podía leer los libros de Johanna Ángel en un momento y después sí, creo que es la etapa de evolución que nosotros podemos ir verificando. Cómo nosotros cada vez tratamos de entendernos, cómo nosotros cada vez comprendemos las rabietas, las malas crianzas, las acciones no muy edificantes que tenemos en la vida ante cualquier situación que tenemos. Y de eso es lo que se trata, de autoconocer. De eso es lo que se trata. Y el espiritismo pues viene a ser una cantidad de estudios, de textos, de seguimientos, de doctrinas, de observación que nos ayuda totalmente para esto. Y fíjense que yo estoy siendo lo menos doctrinario posible. Y ustedes que vienen acá, o sea, no hay rituales, no, aquí nadie se anda persiguiendo porque se quede, o estamos por ahí haciendo propaganda, venga para acá. Aquí está, que tiene que estar. Así es. Entonces, el gran problema es que nosotros queremos ser felices, pero andamos buscando a Dios por los rincones. Ese es el gran problema. Que vivimos enfocados en la plenitud, pero andamos buscando por el otro lado. Porque nosotros queremos ser felices, como el influencer que vemos en Instagram y en TikTok, que tiene 2 millones de seguidores y que cada vez que dice se la pasa comiendo comida china, no sé qué. O sea, eso para nosotros es la plenitud. O porque tengo un carro último modelo, o porque me la paso viajando, entonces resulta que eso no es la plenitud. Eso es vivir de una ilusión. Y eso es el gran tema que nosotros tenemos. Vivimos de ilusiones, de esa gente que llaman influencers y que nos dejamos ver. Entonces, consecuencia, nunca somos felices, porque nunca somos plenos, porque no nos conocemos, porque andamos buscando las respuestas a todas las cosas en el otro y la respuesta está en nosotros mismos. La respuesta es absoluta y totalmente interna. Después vino por ahí, más adelante, el mismo Freud, y después el mismo Jung. Toda causa tiene su efecto, también aparece en el libro del espíritu también. Toda causa tiene su efecto. Y finalmente, según estos dos señores, Freud y Jung, que lo van a ir nombrando muchísimo, sobre todo Jung, dicen que la vida es el resultado de lo que nosotros mostramos que somos y de lo que tenemos adentro y que ni siquiera nosotros mismos estamos conscientes que existe, que es el inconsciente. Y resulta que esta vida que nosotros tenemos es solamente como no sé, un 10% de todo nuestro aprendizaje durante diversas reencarnaciones y que está ahí y que sale a la superficie cada vez que hay una reacción a un hecho en que usted reacciona así, porque usted reacciona, hay gente que la van a atracar y se pone a pelear con el atracador. Sí. Yo tengo una amiga que le iban a robar el celular y el tipo apuntando, ¿y por qué el celular? Cómprate uno, no desarrolla. Y el tipo apuntándola. Y el esposo le decía, ¡entrégala! Y yo, no, se lo voy a entregar. Porque eso me costó mucha plata. Si quieres tener uno de trabajo, porque esto lo está robando. Porque no le he seguido el otro. Entonces, porque así como hay otros que se desmayan, otros que pelean, entonces, ¿por qué esa reacción es así?
Nunca se han preguntado por qué reaccionamos violentamente ante ciertas situaciones. ¿Por qué criticamos tanto? Dicen que lo que a uno le molesta de otra persona es que usted lo tiene. O sea, esa persona lo que le está sirviendo a usted es de espejo. Entonces el problema no es la otra persona, es usted. Yo siempre he echado este cuento muchas veces. Yo no sé, ¿cuántos están aquí por primera vez? No hay muchos. Ya no sé si vieron este cuento que yo lo conté la otra vez cuando yo vine acá. A mí me molestaba muchísimo que me tocaran corneta cuando yo estoy manejando y estaba en un semáforo. Me ponía como un energúmeno. Tanto así que muchas veces, no fue una vez, yo apagaba el carro, lo apagaba intencionalmente. Me bajaba y abría el capó del carro. Y hasta que me daba la gana lo bajaba. Claro, y me volvía a montar el carro y ya estaba prendido. O me bajaba y le tocaba la puerta así al señor que me estaba tocando la corneta. Me iba a tocar de atrás y le decía, mire, mi carro es sincrónico. Yo tengo que meter el croche, meter la velocidad, sacar el croche poco a poco y simultáneamente acelerar. Y no basta con eso, tengo que tener las manos en el volante mirando. O sea, yo no puedo rascar tan rápido como usted quiere. Entonces yo dije, no, o sea, mi esposa en ese momento me decía, ¿por qué te pones así, como en el Google? ¿Por qué te pones como un loco? Y dice, menos mal que lo dejé hacer, porque si no, seguro yo no le estuviera echando este cuento ahorita desde hace mucho tiempo. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? En ese entonces. 30 años menos que ahorita. Pero cambió. 30 años menos que ahorita. Te costó 30 años aprender. Me costó 30 años aprender. Entonces, ¿por qué eso? Porque me molesta la actitud de otro. Eso puede ser tu espejo. Lo que uno le ve mal a la otra persona es porque uno lo tiene. O por lo menos vivió al lado y pasó por él. ¿Okay? Y estas cosas nos lo han hecho saber desde Freud, que hablaba de la libido, dice que todas estas manifestaciones del inconsciente, bueno, aparecían en la sexualidad. Jung, que fue su discípulo y que trabajaron juntos en un tiempo, se separa y dice, no, es puro sexo, la cosa no es. Entonces empezó a hablar del inconsciente, entonces el inconsciente colectivo, y esas reacciones violentas Jung lo llamó atavismos. Y fue capaz de clasificar todas esas formas violentas de reaccionar, agrupándolas en una cosa que llamó arquetipos. ¿Hay psicólogos aquí? ¿No? Entonces puedo hablar con tranquilidad. Sí, Antonio. Que no vaya a psiquiatría aquí porque si es no haría eso. Ok. Entonces, y él lo llamó arquetipo, y entonces resulta que usted tiene su propio inconsciente, que es su propia cosa que usted no sabe que la tiene, que le dan esas reacciones violentas, esas cosas feas. Porque usted hace siempre las cosas así, usted no, ¿qué le hace? Y lo peor de la gente es que dice, no, si es mal encarado, no importa, él es así, usted es así. No, es que yo nací así, no. Y entonces dice que ese inconsciente individual también está influido por el inconsciente colectivo. Entonces dime con quién anda y te diré quién es. Entonces todos los rabiosos están juntos siempre. ¿Sí, ¿no? Entonces estos señores le dieron un cuerpo completo al pensamiento de la humanidad. A esa ley de causa y efecto le dieron un cuerpo inmenso. Porque le dieron es que la vuelta no es el planeta, la vuelta no son los demás, la vuelta eres tú. El problema eres tú. Que hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, va a dominar tu vida y lo llamarás destino. Es una frase que apunta Jung, se repite. Tal cual. Entonces, bien, después llega la física cuántica. Entonces, por el que tuviera duda, me dice la hermana que la hija es física cuántica. ¿Cuánto hubiese deseado que ella estuviera aquí? Además, es colega locutora. Está en su programa. Pero después llega la física cuántica, que entre otras cositas, explica cómo es el proceso de la mediunidad tal cual. Porque todos somos energía.
Este cuerpo se va a convertir en otro tipo de energía. Pero la energía vital, esa que conocemos como el espíritu, esa creación de Dios, sí, se transforma. Y después volveremos a otro cuerpo, por cierto, con las necesidades de evolución que necesitemos en ese cuerpo. ¿Okay? Con la muerte muere el cuerpo, pero la energía sigue transformada. Y eso nos lo dice la física cuántica. Entonces los científicos, y gracias a Albert Einstein, pues nos lograron entonces meter en otro tema. Podemos explicar la mediunidad científicamente como un intercambio energético. Y podemos explicar la inmortalidad del alma, porque el que se muere es el cuerpo y no el espíritu, no la energía. Gracias, señora. Pero nosotros tomamos la cosa al revés, hicimos con toda esa cosa la bomba atómica. Porque en esa misma película de Cantinflas nosotros entendimos muy mal las palabras de Jesús. Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Pero aquí entendieron es, armaos los unos contra los otros. Entonces, creo que entendimos mal el concepto. Entonces, el espiritismo es una doctrina científica que tiene sus fundamentos en la física contemporánea. Y Kardec era matemático y sabía de física, pero no existía la física cuántica todavía. Y Kardec, a través del Pentateuco, pudo explicar mucho de la fenomenología del espiritismo. De hecho, todo el mundo llega por la fenomenología. Todos llegamos a un centro espírita porque venimos golpeados. Venimos con alas rotas, ¿sí o no? Venimos con alas golpeadas, con alas rotas. Rara vez alguien que llegue porque es curioso, como lo fue Kardec. O sea, Kardec empezó a averiguar y dice, yo no creo eso que las mesas hablan. Eso es algo que alguien la está hablando con una cabulla y las mesas se elevan, y las metían por debajo. ¿Correcto? Entonces, es una ciencia de observación que se basa en la realidad. Y resulta que nosotros, la respuesta a quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, Kardec nos las dio desde 1857 en los 5 libros básicos del espiritismo, el Pentateuco Espírita, partiendo del libro de los espíritus. El libro de los espíritus le da esa respuesta, ¿a quién soy? Soy un espíritu simple e imperfecto, que viene a esta vida a evolucionar y reencarnará tantas veces hasta que seamos angelitos. Y explica cuáles son los tipos de espíritus, todo, la clasificación. Ahora nos dice quién es. Pero de ese mismo libro, o de ese mismo Pentateuco, Kardec nos explica qué es cierto a través del libro de los medios. Derivado del libro segundo, el libro de los espíritus, sale el libro de los medios, en donde Kardec nos explica qué es cierto. Entonces la gente es medio y no sabía por qué. Eso era una brujería, estaba embrujado, eso es una maldición. ¿Por qué sufro? Kardec nos explica que el Evangelio según el espiritismo, a través de la palabra de Jesús. ¿A dónde voy? Está el cielo y el infierno. ¿Y de dónde vengo? Y la gente. ¿Alguna vez miraron los 5 libros del Pentateuco Espírita de esa manera? Ese es el sentido, ¿cómo lo escribió Kardec? Esa lámina les va a quedar a ustedes. Entonces, ese material les queda a ustedes. Que no se embuten en copiar. ¿Ok? Entonces ya Kardec desde 1857 nos estaba echando el expósito. ¿Tú quieres saber quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Ya la doctrina espírita lo había dicho ya hace más de 160 años. ¿Cómo? No le creíamos a Kardec. Tuvo que venir Freud, Einstein, esas cosas. ¿Y cómo me imagino la cantidad de detractores que debía haber tenido Claro. ahí, los Los libros, opositores, el llamado acto de Barcelona, religión?
en el acto de Barcelona, quemaron libros de Kardec. La iglesia católica, por cierto. Y otra de las cosas que ha pasado en este tema de la comprensión es que nosotros estamos altamente religiosados, ¿no? Va a ser el término. O sea, no, yo vengo de un lugar total y absolutamente católico. La oveja negra soy yo, según ellos. No, mentira, no, ya me quieren. En mi casa es muy cómico porque mamá es católica, pero en extremo. Ellos son fundadores del movimiento de matrimonio con Cristo en el estado Lara. Tienen 64 años de casado y todavía se habla. No me gustó. Bueno, y resulta que mamá me dice: yo eso no lo puedo entender, eso es espíritu, usted con su esposa, el hermano José Vázquez, ¿qué es eso? Yo no puedo creer que yo vivo otra vida. ¿Quién echó ese cuento? O sea, ¿quién ha venido a decir una guara, mamá? No hay una sesión espírita, porque ¿quién echa ese cuento que vino de donde estaba? Entonces, no cree dentro de sus preceptos, sus conceptos, no se lo critico, que ha sido muy buena gente en su vida. Porque, ojo, el espiritismo no es la panacea ni es que todo, o sea, un buen católico puede tener su crecimiento moral y espiritual, un evangélico, un adventista, un protestante, hasta un ateo. ¿Okay? El espiritismo no es que nosotros somos la última principal del desierto. Es una manera de ver las cosas, quizás más directa, más científica, más creíble, más comprobable. Para esos que somos necios, que nos gusta burbujear, que no lo creen, que creemos a todo el mundo, tiene muchas respuestas. ¿Ok? Pero sin embargo, mamá, esa mamá que no cree, a veces dice: ay, hijo, sentí como una cosa fría que me pasó por el lado. Ay, hijo, sentí así que en las escaleras unos pasos y vi como una sombra negra. ¿Por qué no hablas con el hermano José? Que no es ¿cómo es que no crees, pues? Ahí me vengo yo. ¿Cómo es que no crees, pues? ¿Qué animal es ese gato? Y yo. ¿Está bien? Ok. Entonces, bueno, pero eso pasa. Porque, bueno, lamentablemente, y caramba, le había copiado esa frase a José Vázquez que me la dijo bajándonos del carro aquí. Es que el espiritismo en Venezuela, lamentablemente, no creció sobre la base de Jesús. Exactamente. Y en el mundo. Entonces, el espiritismo aquí creció en base a ¿qué? A otros rituales. Pero no creció sobre la base de las enseñanzas de Jesús. Y ese ha sido el gran detalle del crecimiento de la doctrina. Que hay que derrumbar mitos, creencias, una cantidad de cosas que nosotros en Barquisimeto ya el espiritismo lo acepta. Nosotros vamos a la radio. José Vázquez y yo tuvimos la osadía de tener un programa de 15 minutos todos los días de hablar de espiritismo. Y ya no nos ven así como raros. Entonces yo le dije a José, nos ven como espiritistas. ¿Cómo es que te digo, José? Espiritistas profesionales, ¿por qué? No. Espiritistas académicos, una cosa así, o sea, no son espiritistas, pero, o sea, estudios, pues, son serios. Entonces, fíjense que ese ha sido uno de los grandes detalles de la doctrina. ¿Y a quién le toca la tarea? A nosotros. Actividades como esta. Y más allá de esto, que uno lo que puede dar es una luz. Quizás crear una inquietud que uno sería feliz si lo logra en cada uno de ustedes. Es estudiar, leer. No vale que me echen el cuento. Lean, busquen, pregunten a los que han leído 2 páginas más que ustedes. Porque el crecimiento espiritual es lo que va haciendo la diferencia. Por ejemplo, mucha gente cuando le hablan de espiritismo dice: no, voy a averiguar a ver si puedo hacer este negocio o no. A ver si me va a ir bien más adelante. Porque resulta que esa persona puede ver el futuro. Pero no te metas en ese negocio. Pero resulta que aquellos espíritus de luz que nunca te van a decir que lo que es el futuro, porque el espíritu de luz no lo diría.
Lo que pasa es que ve el camino de otra manera. Usted está en el camino y usted no puede ver qué es lo que hay en el camino. Pero el Espíritu de Dios está montado en un cerro y ve todo el camino. Y le va a decir, más adelante, como a 2 kilómetros, hay un alcaballo. Y están pidiéndole papel a todo el mundo. Pero ese Espíritu de Dios, ¿cuál es la diferencia que tiene con nosotros? Que su crecimiento espiritual, su conocimiento de la doctrina, lo pone un poco más elevado que nosotros. Entonces no está con nosotros juntos en el camino. ¿Están siguiendo? ¿Están aburridos? ¿Me voy ya? No. Me pregunto. ¿Tienen hambre? ¿No? Es así, es así. Es así. Ok. La otra cosa, entonces, una vez que entendamos que somos espíritus inmortales, tenemos que entender que somos un cuerpo true. Tenemos un cuerpo físico, que es el que desaparece, y tenemos un cuerpo espíritu, un espíritu, que es el que persiste. Y en el medio de los dos hay una figura pseudo-espiritual que es el perispíritu, porque tiene que haber una manera en que esta luz, este cuerpo de energía, se comunique con este cuerpo de una energía mucho más grotesca, más dura, más física, como somos nosotros. Y ese es el perispíritu. Ese canal se llama perispíritu. Y ese señor perispíritu es el que se encarga de acumular todas nuestras experiencias. Pero también es el que sirve de canal para traer todas esas experiencias anteriores de otra vida que se manifiesten aquí en el cuerpo físico. Entonces eso hay que entenderlo. Si partimos uno de la inmortalidad del alma, la segunda cosa que tenemos que entender es que somos un cuerpo triunfo. Y que quien fallece es el espíritu, el cuerpo. Y el espíritu persiste. ¿Cuántas reencarnaciones? No sé. Yo puedo estar delante de un niño que desde el punto de vista de reencarnaciones tenga muchísimo más que yo. Y ese es un espíritu mucho más avanzado que yo, y es un niño. Bueno, de hecho, estamos ante la presencia en esta transición planetaria de reencarnaciones de espíritus que hubo en todo el planeta, que vienen con su mensaje, que vienen con la capacidad de enseñarnos, de mostrarnos muchas cosas. Y si no empiecen a ver cuántos niñitos por ahí de 3 años tocando piano, perfectos, atletas, muchachitos que a los 11 años ya tienen una maestría, un doctorado. Va a decir que no, es que los papás eran muy inteligentes. Ten fe. O sea, hay que ser demasiado increíble para pensar eso. O sea, como Beethoven era sordo y escribió lo que escribió. Hay que ser demasiado obtuso, cerrado, ¿verdad? Ok. Entonces, y la otra cosa que hay que entender, entonces, para lograr empezar a entendernos nosotros, es que cada vez que nosotros desencarnamos, nos llevamos en nuestro espíritu todas las cosas buenas y malas que hicimos. Y volvemos a una encarnación para poner mejor las buenas. Bueno, puede ser, pero la cosa principal es para modificarlas, que no pudimos modificar. En mi casa a veces se tiene el lenguaje espírita, ¿sabes? Mamá y mi hermana, la mayor de las hembras, son aceite y agua. Porque son igualitos. Dominantes, todo lo quieren controlar. Y en estos días se lo dije, porque ella, o sea, lo que le falta es que se agarre la ropa. Le dije, se van a morir las dos y van a venir en la siguiente vida peor. Porque Dios le está dando una oportunidad para que eliminen esas asperezas. Para que tú perdones a este y la otra perdona. Que la perdonar no sé, pero perdona. Porque el cuento es que yo nunca averigüé por qué me daba la rabia que me daba. Por lo del carro. Yo nunca averigüé por qué yo cogía esa rabia. Pero se me quitaron. Era lo importante, ¿no? O sea, y cuando usted ve la evolución y ve el cambio y ve lo insensato que era, dice, bueno, me interesa saber por qué, si ya lo superé. Correcto. Entonces, yo se lo dije una vez a mi mamá y a mi hermana, hace poquito, hace un par de meses quizás, van a perder esta vida las dos. Porque ustedes evidentemente vinieron
a reconciliarse. ¿Quién le echó la broma a la otra? No sé. ¿De dónde vienen esas querellas? Tampoco sé. Pero aquí te las pusieron madre e hija para que a ver cómo hace. Entonces, y aunque para morirse lo que hay que estar vivo, le dice la que menos tiempo tener es tu mamá. Tiene 84 años. Si no vienen siameses. Puede venir siameses. Claro, Sí. que no lo saben. Entonces, o sea, fíjense lo estoy llevando, los conflictos son buenos. Autoconocimiento. Y esta gráfica a mí me encanta. Porque después que desencarnamos y nos llevamos a nuestro perispíritu, guardada toda la carga de cosas buenas que hicimos, esto es literal. Usted trae el disfraz que le toca para la vida, el que le toque, el que usted necesita para evolucionar. Ese cuerpo que usted va a tener en esta vida viene con todas las predisposiciones genéticas incluso, para que usted sea el alcohólico en otra vida, usted en esta vida, que no se tome un solo trago de licor, su fuera de cirrosis. Si no rectifica, ¿sí? Eso no es fatalístico totalmente. Cada quien puede, en la medida que va evolucionando, ir drenando todo ese tipo de cosas. O entender por qué una enfermedad puede entonces ser un proceso de limpieza. Puede ser un proceso de crecimiento. Pero lo hecho es que cada cuerpo que usted trae en cada encarnación viene con todas las condiciones necesarias para la prueba que o usted solicitó, si es que su nivel de crecimiento le da la posibilidad de solicitar la prueba, o la que usted se ha ganado a través del mundo espiritual durante toda su reencarnación. Entonces, cada vida tiene las condiciones que nosotros nos hemos ganado y que necesitamos para seguir creciendo. Por eso esa gráfica me parece genial. Y bueno, creo que retrocedí. Dicho esto, entonces, y en la conciencia de que entonces nosotros somos en este momento un mundo dominado por las emociones. Fíjense que todos los psicólogos, todos los psiquiatras, todo lo que hay en la psiconeuroinmunología es emoción. Una rabia, el que se la pasa rabioso. Hay un libro que se llama Enfermedades del Alma, escrito por un médico, Roberto Broglie se llama, en el que dice que cada enfermedad es la consecuencia de una emoción. Y dice cuál es la emoción y cuál es la enfermedad. Rabia, estómago. Por ejemplo, corazón es otra emoción, pulmones es otra emoción. Y vean ustedes, agarren una rabia de esas bien bellas en su casa y al otro día amanece con gripe. ¿Sí o no? Se le baja la defensa. Se le baja la defensa. Psiconeuroinmunología, le llaman eso. ¿Qué? Entonces nosotros estamos en un mar de emociones. ¿Y cuál es el tema? Que está hablando los psicólogos, habla todo el mundo. Controla tus emociones. Bájale 2. Lo que no esté bajo tu control, no te angusties por eso. Yo no podía controlar que el que estaba atrás tocara la corneta. ¿Verdad que no? Al menos que estuviera metido con el carro. Entonces, o sea, así yo lo entendí. Yo no puedo controlar que el señor tenga mucha ganas de ir para el baño. ¿Cómo lo controlo? Está apurado y me está tocando la corneta. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice Johanna de Angelis y todo esto de la psicología transpersonal? Que estudia tus emociones, porque somos un ser biológico, un ser social, un ser psicológico, pero también un ser espiritual. ¿Okay? Y estos señores, pues, a quien ya he nombrado, pues han hecho un aporte inmenso a lo que han sido estos estudios hasta este momento, la psicología transpersonal, principalmente Jung, ¿no? Y dice Jung que la vida, para ser bien vivida, necesita tener un sentido psicológico. O sea, yo tengo que estar claro psicológicamente, emocionalmente, y tener un reconocimiento de emociones, es estar tan centrado en el sentido de la vida, de saber a dónde voy, que eso es lo que me va a dar, en teoría, lo que llamamos una vida bien vivida. No lo que dice el TikTok, lo que
que dice el señor de Instagram. Y nosotros tenemos que tratar de penetrar en el inconsciente, en donde está el origen de todos nuestros problemas. Ahora, el gran tema es, así, chévere, pero si ese está escondido es precisamente para que yo no lo vea. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a descubrir. Aquí está, esta lámina también se nos encontró José, y hay que agradecerle enormemente a la mentora de Divaldo, Joana de Año, que se dio la tarea de escribir 16 libros. Por cierto, digitalmente algunas veces los dejamos a nosotros ustedes aquí, y creo que están físicamente ya algunos también, de Joana de Año, que se dio la tarea pues, de escribir todo lo que es la psicología transpersonal y cómo todas esas emociones, todos esos atavismos son producto, en buena parte de los casos, en la mayoría de los casos, no de cosas que nos pasaron en nuestra niñez y en nuestra juventud, sino son cosas que traemos en nuestro espíritu, en nuestro espíritu grabado de vidas pasadas y que tienen que brotar aquí para poder ir cambiando, evolucionando. ¿Okay? Bueno, y este ya lo conocen, el consciente es lo que acredita lo que uno ve, y en el inconsciente están las represiones, los recuerdos, la memoria, los impulsos, los deseos, los miedos. Los psicólogos usan una frase que a mí me gusta mucho, que cuando tú ves la vida desde el amor, la cosa cambia. Ahora, cuando usted ve la vida desde el miedo, entonces va a entrar en angustia, porque ¿qué es la ansiedad? El temor, el desconcierto al futuro. ¿Y qué es la depresión? Anclarse todas las cosas viejas que yo tenía y entonces estoy pegado no, es que cuando mi general Gómez tú podías dormir con la puerta abierta y no entraban los ladrones. Estás clavado ahí en esa época. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la psicología espírita? Bueno, que si nosotros tenemos que reconocer, estas son 4 de las emociones, quizás las más emblemáticas, la alegría, el miedo, la tristeza y la rabia, que si nosotros no las identificamos, si nosotros no las hacemos conscientes, entonces eso se puede convertir en miedo de la ansiedad, porque vivir desde el miedo es vivir ante la incertidumbre de que no sé qué, si yo voy a ser capaz, que eso no es para mí, que no vengo. ¿Correcto? La tristeza termina en depresión, y la depresión sabemos que puede terminar, la rabia termina en violencia, y también estás demasiado alegre no es bueno. Todo el mundo dice que tomar decisiones cuando estás muy alegre o estás muy rabioso no es bueno, porque es que la emoción te invade, entonces no piensas bien. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? Convertir la depresión en la manera de mirarme a mí mismo. Bueno, porque yo estoy anclado en esa época, porque yo añoro tanto una época pasada, estoy perdiendo el tiempo. O sea, si yo estoy todo el tiempo entre el pasado y el futuro, no estoy viviendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que pasó yo te lo puedo modificar. Y lo que viene usted lo puede empezar a construir viviendo. Viva hoy. Viva hoy. La otra cosa que nos angustia y que forma parte de todas esas cuestiones que debemos identificar es que nosotros vivimos de ilusiones. Ilusiones, por supuesto, empoderadas por nuestras emociones. Y entonces nosotros siempre estamos pendientes de la ilusión del éxito y de la imagen. Yo quiero ser como Ariel. Te escribe, canta y diseña y hasta le baila la lengua. No, porque yo veo un youtuber y entonces, para decir Israel tiene no sé cuántos millones de seguidores. Aquel tiene no sé qué pasa. En el caso de la locución, en mi caso, dice, yo quiero ser como Silvio. Me falta mucho para llegar a la pura día, pero bueno. Ok, o quiero ser como Romano Silvio. Pero bueno, no sé, como Chotero, es un programa. Ok, pero nosotros vivimos en esa imagen del éxito, en una sociedad tan competitiva que desde niños incluso nos impiden a competir. Si usted va a ser heladero, es el mejor heladero. No importa lo que usted sea, porque es el mejor. Y desde chiquitico nosotros nos ponen a competir. Incluso a veces nos cascan en la crianza. Una niña se cae, todo el mundo le brinca a recoger a la niña. Un muchachito se cae y dice, los hombres no lloran, límpiate, venga la lágrima. Desde chiquitito. Y eso no es culpa de los papás. Lo que pasa es que ellos tampoco recibieron ninguna orientación. Tampoco la recibieron. ¿Qué?
Entonces nosotros estamos pendientes también es de la ilusión de tener. ¿De tener qué? Casa, carro. Todas cosas materiales. Porque nosotros pensamos que teniendo, esa es la forma de ser, esa es la felicidad. Esa es la felicidad. Vivimos también con la ilusión del placer. O sea, ¿qué es el placer? En mi caso, comer chicharrones no es. Yo tengo que pelear todos los días contra mí mismo, porque yo tengo un castigo en mi casa, porque yo puedo llegar a mi casa por dos lados, y por los dos lados venden chicharrones. Eso es dañino. Sí, exacto. No, eso es por el borde uno, el chicharrón. Yo todos los días, mire, y no es una vez, son muchas veces en el mes que yo me paro en el sitio donde venden los chicharrones, me estaciono, apago el carro. Yo puedo aprender que es una lucha. Bueno, ¿por qué? Porque uno cree que los placeres, el sexo, el licor, el juego, ese es el estereotipo que tenemos. Entonces, esas son las ilusiones a lo que nosotros nos estamos dirigidos, a lo que esta sociedad tan consumista nos lleva, a lo que las redes sociales mal vistas, mal conducidas, mal trabajadas, mal escogidas, mal orientadas nos llevan. No estoy satanizando las redes sociales, como tampoco satanizo la inteligencia artificial, pero es como usted la use, ¿correcto? Las redes sociales pueden ser muy buenas. Hay cosas muy instructivas ahí. Se aprende muchísimo. La ilusión del placer, a ver. Y ya lo decimos en impulso muy rápido, nosotros estamos en una conciencia de sueño con sueño. No estamos como muy letales, pendientes de las ilusiones, del que tenemos, del que hacemos, entonces ignorantes totalmente de quién somos, de cuál es el sentido de la vida. Al momento una pregunta, ¿y quién eres tú? Dice, yo soy contador público, soy universitario, soy locutor, también un programa de radio, eso no eres tú. No estoy preguntando qué haces, estoy preguntando quién eres. Esta es la primera gran pregunta. Yo no sé quién soy. A mí me han dicho, yo nunca me he hecho esa pregunta. ¿Quién soy? Gente estudiando, que los estudios no tienen nada que ver con... Porque a veces nos absorben muchas cosas. Puede ser para mucha gente que es un placer leer mucho. Hay gente que le gusta mucho estudiar y se siente bien en ese ámbito. ¿Okay? Entonces vivimos siempre eso ignorando. Entonces aquí viene el gran cuento. Estos cuentos están muy buenos, ¿verdad? Porque dibujé una realidad en la que estamos inmersos todos. Porque el cuento de que yo esté aquí no es que yo no tenga ninguna de esas. Todita usted. Todita. Lo único que a veces me acuerdo, y entonces la culpa es peor, ¿no sabes? Porque, coño, si tú te la vas hablando de eso, y vas para conferencias a Maracaibo, para Caracas, a hablar del autoconocimiento, cuando cae, el dolor es más duro, porque que yo sabía. Y eso no es lo que yo digo por ahí, yo voy a caer. Por lo menos lo intentamos. Exacto. Pero hacerlo sobre todo, no, pero lo estoy intentando, la próxima vez no lo hago. Pero esa es la idea, y es un proceso evolutivo de esa forma. Ese crecimiento es así, no hay otra manera. Tenemos que reconocer, probar, ensayar, luchar contra nuestros propios atavismos. Luchar contra ese inconsciente que está rebotando permanentemente en el consciente. ¿Estamos claros? El ejemplo era clarito, fíjense. Lo que usted ve en la red social de cualquier persona, ese es su inconsciente. Ese es su consciente. Eso es lo que él quiere o ella quiere que vea. Lo que usted no ve en las redes sociales, ese es su inconsciente. Y válgame Dios, qué cosas no están en las redes sociales de cada quien que puede estar ahí. Entonces, ¿cómo alcanzar el autodescubrimiento? Bueno, hay muchas formas. Primero escuchar una cosa como esta y entrar en conciencia y decir, bueno, ¿cómo voy a hacer yo? Pero la doctrina espírita es un camino extraordinario para empezar.
La lectura de la serie psicológica de Johanna de Angelis nos lleva a un nivel de invitación tal de tratar de autodescubrir. Porque nos lo va diciendo cantadito, poco a poco. Todo lo que a usted le está pasando es por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, sí es verdad, yo he pasado por esto, por esto, por esto. Entonces, esa es una manera de estudiar. Ir a tu psicólogo, a tu psiquiatra. El único tema es que si el psicólogo es espírita es mejor. Y aquí hay poco. Antonio Hugo. ¿Qué es espírita? Porque todos los psicólogos son conductistas y se supone que el origen de todos sus males proviene de una infancia, de una juventud, de un problema de unos padres castradores, no sé, cualquier cosa que te pasó en esta vida. Pero resulta que eso es demasiado corto, no es lo que te pasó en esta vida, es lo que traes de otras vidas, que incluso pueden ser consecuencias de lo que te pasa en esta vida. ¿Okay? Entonces, la doctrina ofrece un camino extraordinario para eso. Pero hay cosas más sencillas. Dicen, no, tengo que leer los 16 libros de Johanna, sí, y los 5 del Pentateuco, y de que leer mucho. O sea, eso como mí. Tiene que leer la transición planetaria, tiene que leer la revista espírita, los 405 libros de Chico tiene Javier. que leer los 435 libros de Chico y los 300 libros de Iván. Bueno, pero yo digo que no se trata de leer todo eso, es la acción que hay. Es la acción que hay. Ahora que la lectura espírita nos lo pone más claro, sin dogmas, con mucha claridad, eso sí es una gran ventaja que ofrece la doctrina. Pero sin embargo, hay algunos ejercicios mucho más sencillos, que ni siquiera tienen que ver con la doctrina espírita, que nos pueden ayudar poco a poco a ir encontrando la forma de autoconocernos. Y esto no es nuevo. Cuando Sócrates estaba en el ágora, recibiendo a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba ahí, le decía, maestro, ¿qué puedo hacer yo para entrar a tu ágora? Y le decía, lea lo que dice ahí, en el frontispicio del arco de Delfos, allá de Grecia. Ahí dice, conócete a ti mismo, haga eso y bien. Bueno, eso nada más lo que tiene que decir, conócete a ti mismo. Hay hoy día elementos que nos pueden ayudar a una introspección, que nos pueden invitar a que nos miremos internamente y no tienen nada que ver con la doctrina. La meditación, la concentración, el mindfulness, la oración, por supuesto, la mediunidad es un elemento de conocer, y el yoga te da una capacidad de meditación interesante. Entonces, bueno, pueden ser elementos que coadyuvan a ese conocimiento. Más sin embargo, hay otras cosas más sencillas. Que primero es conocer y reconocer que yo necesito saber quién soy, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. Y eso es como un proceso de tratamiento a cualquier persona que tenga una fobia o que tenga un vicio. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que necesitas ayuda. O sea, para yo poder empezar a autoconocerte, yo tengo que reconocer que necesito reconocer. Yo estoy insatisfecho en el cómo me siento. Y al usted no sentirse bien con usted mismo, usted tiene un problema de autoconocimiento. Entonces, el reconocer eso es el primer paso. Reconozca que está insatisfecho. ¿Okay? La forma limitada de la que percibimos la vida. Eso hace que desconozcamos nuestro potencial de quiénes somos, de quiénes realmente somos y de qué cosas tenemos. Después que reconozca, bueno, tener el deseo sincero de que quiero cambiar. Porque, bueno, sí, ¿verdad? Yo estoy insatisfecho, burriado. Necesito, pero se quedó la cosa hasta ahí. Pero realmente usted desea cambiar, tener un deseo sincero. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a cambiar, a luchar por el cambio que deseo? ¿Qué? Persistir en el intento, porque pongo las dietas,
uno empieza y después las deja. Correcto. Entonces te vas a conseguir con obstáculos propios. No mañana, a la tarde, no después, no pasa nada, pero no. El autosabotaje, la procrastinación, se llama eso. ¿Ok? Mantener voluntad durante el tiempo necesario para la transformación. Disposición para aceptarse y vencerse, porque en ese proceso de descubrimiento voy a empezar a conocer cosas de mí que no me van a gustar. Y entonces tienes que aceptar que eres eso, que tienes eso, que sufres de eso, que necesitas modificar eso. Entonces tienes que aceptar. Tienes que aceptar. Capacidad emocional para crecer. Y entonces aprender a estar bien con nuestras emociones. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que yo no voy a llorar más. Lloren. Ríanse. Póngase bravo. De vez en cuando hay que ponerse bravo. Cuando doy clases de oratoria y hablamos de comunicación asertiva, sabes que eso es todo un constructo, ¿no? En el que usted trata de convencer al otro de tu posición sin agredir. Eso es un lenguaje asertivo. Y el otro, el que es un lenguaje agresivo, es que usted grita y mata a veces, ¿sabes? Como a veces también es bueno que hace calladito. ¿Okay? Entonces, hay que saber crecer emocionalmente. Las emociones no se reprimen, se expresan y las hace usted consciente. ¿Ok? Yo me entiendo en el terreno de Antonio. No, sí. Ok. Y San Agustín nos dio un ejemplo muy chévere de lo que él hacía. Todos sabemos la vida de San Agustín de Hipona. Entonces, tuvo una vida muy distendida, teatro, escenario, cosas de esas. Y San Agustín es un ejemplo de transformación moral. Y entonces decía que, bueno, por cierto que su mamá es la gran artista, él siempre lo dice, que su mamá fue la que siempre oraba por él y todas esas cosas. Pero él dice que en ese proceso de transformación, yo empecé a hacer esto. O sea, de lo que hice hoy todo el día, yo me preguntaba si nadie había tenido quejas de mí con respecto a lo que fue lo que yo hice en el día. Todas las noches de la mudanza se preguntaba eso. Bueno, de todo lo que hice hoy, alguien se quejó, alguien terminó bravo, alguien terminó molesto, no lo he debido hacer. Eso es una autoconciencia diaria. Si usted se da cuenta de una autoconciencia diaria de las cosas malas que hacen, ese es el primer paso, porque después, epa, eso lo reconocí ayer, que no está bien, no lo vuelven a hacer. Ahí está la transformación. Y el paso es bien sencillo. No estamos leyendo los 16 libros de Joan. ¿Ok? Si cada noche recuerdas tus acciones durante el día y si te preguntas que estás para notar bien, eso es un esfuerzo importante para profesionales. ¿Okay? Esto está buenísimo. Si me muero ahorita, ya, acá, y caigo, y me vuelvo al mundo espiritual, voy a estar escondido. Voy a pasar agachado para que nadie me vea, porque es que si yo me muero, al primerito que me voy a encontrar es al que le robé el carro, al que le quité la mujer. Entonces, examine su conciencia, que dice San Agustín. Si tengo que entrar en el mundo espiritual en este momento, donde nada es oculto, ¿qué temer? Puedo tener la presencia de alguien que me lo va a tirar en cara y dirá, llegaste, ¿qué te estás esperando? Y te cuenta que no quiero ver. ¿Viste? Tú pensaste que me mataste y se acabó. No. Bueno, ese es el caso extremo, hay otras cosas. Puede ser la vecina que le quebró el plato. Un chisme. Ok. ¿Con qué objetivo actué en una circunstancia tal? Se preguntaba también San Agustín. Ajá. Y entonces, he ejecutado alguna acción que no me atrevería a confesar. ¿Alguien aquí tiene alguien que no se lo ha dicho a nadie? No me diga.
¿Qué le vas a decir? No me digas. Entonces la dejo ahí solito. Ok. Y por si fuera poco, San Agustín dijo, bueno, yo me hago todas estas preguntas. Pero finalmente, puede ser que yo me esté metiendo goles, autogoles. ¿No? Así que yo le hice eso a mi compadre porque es un bandido. O sea, no, está bien, está justificado. Eso es lo que usted cree. Entonces, si usted tiene alguna duda de lo que hizo en el día, estaba bien o no estaba, no se la haya preguntado a su mamá. Pues su mamá siempre, para la mamá, todos los hijos son buenos siempre. Entonces, pregúnteselo a un enemigo o a un amigo de esos que sean asquerosamente sinceros. Mira, ¿qué te parece? Yo hice esto, ¿eso está bien o está mal? Ese amigo, si no es un enemigo mejor, el enemigo usted siempre tiene por seguro que no le va a hacer, lo va a decir sin poder. Entonces dice que San Agustín fue muy honesto consigo mismo. Él dice, bueno, sí, en la duda que hago, porque lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava, no, aquí no funciona así. No hay dos justicias de Dios. Una cosa es bien o es mal. No es que si lo hice yo porque lo justifique. ¿Ok? Entonces, pregúntenselo a alguien que no sea la mamá, que sea un amigo. ¿Ok? Las respuestas a esas 5 preguntas todas las noches me van a mortificar toda la vida al día siguiente o me van a dar un gran alivio si la respuesta es positiva. Posiblemente en las primeras de cambio que yo empiezo a utilizar esta técnica, este recurso, posiblemente sea la mortificación. Pero en la medida que yo vaya haciendo conciencia de todas las cosas que no están bien, eso es una transformación. Y si tú lo acompañas con un crecimiento moral a través de la doctrina, a través de sus actos, a través del reconocimiento de sus propias emociones, ahí empieza ese proceso de transformación. ¿Ah? Puede llegar a dormir. Y eso te va a abrir la conciencia. Vas a salir de la conciencia del sueño y entonces vas a requerir más. Entonces, ¿dónde derivo más de estas cosas? ¿Dónde aprendo más de esto? ¿Qué? Por lo tanto, el conocimiento de sí mismo es la clave del proceso de progreso individual. Eso es absolutamente así. Entonces no se progresa porque estoy ganando más plata, puedo comprar más carros, porque viajo más, no. Es el conocimiento personal. Andrés Luis también propuso 20 preguntas que uno debería hacerse en la noche, durante el día, de vez en cuando. Yo no puse las 20 acá, puse algunas. Pero por ejemplo esta. Analiza tu paciencia. ¿Estás más sereno, más afable, más comprensivo? O sea, ¿en eso estás convencido o eres más odioso, más impulsivo, más grosero? Pregúntese eso. ¿Estoy más afable? ¿Estoy más sereno? ¿Soy más empático? ¿Me pongo más en el lugar del otro? Buena pregunta, ¿verdad? Esa en la casa falta. En mi casa estoy raspado en esa pregunta. Porque hasta que mamá y papá yo, que cuesta, ¿sabes? Entonces es que es difícil ayudar a la familia. Cuesta mucho. Es increíble, pero a veces uno se convierte en muchas ocasiones en luz de la calle y oscuridad de la casa, como decía mi abuelo. Cuesta mucho. Primero porque, a ver, como no hay una convicción, entonces yo a veces tengo que hacer como que disfrazarme de psicólogo. Pues. Decirle, mire, esto no es la doctrina, esto es psicología, le digo yo, porque me gusta la doctrina, pero le digo ese cuento para que me ponga cuidado. ¿Okay? Entonces, eso es una pregunta interesante. ¿Notas en ti una mayor disposición de servir voluntariamente? ¿Cuál es el lema de la doctrina espírita? Fuera de la caridad no hay salvación. Exactamente. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Tal cual. Esa es la pregunta de las 300.000 luchas. ¿Comprende realmente la función creadora del dolor? ¿Okay?
Es muy difícil. Yo con todo lo que he estudiado y a veces tú tienes momentos de dolor, yo he pasado por situaciones difíciles y yo me he puesto bravo con Dios. Así tal cual. ¿Ah? Sí, no, sí, estaba muy bravo, estaba muy preocupado por mí por eso. Pero el problema era mío. Pero, porque el dolor pasa, te lleva a situaciones extremas, en que tus emociones afloran y en que ese dolor te hace incomprensivo y te pone a hacer cosas incluso y a pensar cosas que no debes. Pero cuando tú empiezas a ver que el dolor es un mecanismo de aprendizaje, de evolución, bueno, no es que, ay, que me den una puñalada, ¿sabes qué es eso? No, tampoco así. Voy a buscar un chorro para que me dé un tiro para que me duela, no. Claro, no se trata de eso. Eso no se trata de eso. O sea, se trata de entender que las situaciones dolorosas a las que nos podemos enfrentar, las despedidas de nuestros familiares. En Barquisimeto hay un grupo maravilloso que se llama Madres y Padres con Hijos en el Cielo. La característica en común que tiene ese grupo es que todos han perdido un hijo anticipadamente, bien sea en violencia, por enfermedad, cualquier situación. Y buena parte de ese grupo consiguió el camino en la doctrina espírita, ¿cierto, José? Y hoy día son un grupo de referencia, de catarsis, de ayuda. De hecho, tenemos un cineforo el próximo martes en Barquisimeto, ya el segundo cineforo que hacemos. Y un buen grupo de esas madres consiguieron la respuesta en el espiritismo. Ojo, y no llegaron porque pensaron que la respuesta era ahí, sino que ahí, como son espíritas, a lo mejor baja el espíritu de mi hijo y hablo con él y sé cómo está. Porque eso es ese es el primer impacto o la primera sensación, o la primera causa por la búsqueda del espiritismo. Porque yo me quiero despedir, no me puedo despedir, yo quiero saber si está bien, dónde está. Pero después se dieron cuenta que era aprender a amar a esos hijos de otra manera. Y ese grupo ha crecido y ha venido siendo referencia en unas cosas. Y lo consiguieron. Bueno, es la hermana Olga Rodríguez. José la conoce. Yegi también. Una persona extraordinaria. Incrédula como ella sola. Se puso bravísima con Dios. Y recorrió diferentes instancias para superar su dolor hasta que llegó un día a la casa espírita. Y ahí se quedó desde hace, tenía como 10 años ya, ¿verdad? O sea, como 12, sí. Como 12 años. Entonces, bueno, eso es bien complicado. Entender la función creadora del dolor. Ella convirtió su dolor en una oportunidad de ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que ella pasó. Y eso de verdad que es muy valioso. Sumamente valioso. Auxiliar a los necesitados con más negación, puede pasar más rápido. Ahora realmente, de ese grupo, había una que se llamaba Dulce, que era muy enrollada, ella siempre tenía un problema. Hermano José, entonces eso lo tomamos nosotros como una mamá de gallo. Porque hermano José, mire, me está pasando hora, Dulce. Yo decía José, ahora. Hermano José, que hora, Dulce. Sabía que ella venía. Una vez le digo, mire, hermano José, yo sé que usted me va a mandar a orar, pero yo le quiero preguntar. Yo le quiero preguntar esto y aquello. Entonces, porque yo sé que me va a mandar a orar. Y eso, de hecho, ella que se hizo famosa por eso. En su grupo, hora, Dulce, hora, Dulce. Bueno, ella forma parte de ese grupo de madres. Tu fe razonada se volvió más segura. Ajá. Y ahí sí me quiero detener. Porque cuando yo puse esa lámina en algún lugar, después alguien me dijo que él no estaba de acuerdo con lo que decía esa lámina. Porque la fe razonada no existe. O sea, cuando usted cree en algo, tiene fe, es porque tiene fe. Entonces yo le dije, cuando usted cree en algo a ciegas, sin ni siquiera pensarlo, eso se llama fanatismo. El espiritismo nos permite dudar de la doctrina. El espiritismo nos permite ponernos en contra de la doctrina. El espiritismo
nos pide averiguar más cosas de la doctrina para convencernos. Eso es fe razonable. Eso es fe razonable. Yo tengo amigos que estábamos seleccionando un personal, a una tesorera, y se quería una persona nuevecita, que no tuviera maña. No importa que no tuviese experiencia, que le enseñaba. Pero lo que queríamos es que fuera nueva y que no tuviera mañas. Estoy hablando de la administración pública. Yo soy una pasantía de 2 años por un cargo en la administración pública. Y escogimos a 3 muchachas, jovencitas todas, recién graduadas, de administradoras. Y la que él seleccionó pasó y en menos de un minuto salió. Y esa fue la que le dieron el cargo. La persona que le hizo la pregunta le hizo 2 preguntas. Le dice, ¿tú crees en Dios? Y la muchachita le dijo, sí. ¿Y por qué tú crees en cosas que no ves? Eso tiene 200,000 respuestas. Y la niña le dijo, por convicción, porque yo estoy absolutamente seguro que la creación de la humanidad y de todo lo que somos no puede ser obra de un ser humano, tiene que ser obra de un ser superior. Por eso yo creo en Dios. Exacto, ¿no? Y le dijo, tú eres la tesorera, bienvenida al equipo. ¿Qué estaba buscando ese señor? Valores. O sea, que busca usted una tesorera que sepa mucho, ¿no? Valores. Que sea honesta, honrada, aplicada, líder. Y esa respuesta, lo que está mostrando es que tiene valores. 2 preguntas. A mí me la hicieron una vez. Me la hizo María de la Gracia de Ende, que ustedes la conocen. Aquí en esta casa espírita la conocen. Y yo se la hice en la radio, la entrevisté en la radio. Y ella me dijo, y entonces yo le pregunté, ¿por qué tú crees cosas que no ves? Pues la pregunta se la hice fui yo. Y dice, bueno, ¿y tú crees en la radio? ¿Tú trabajas en radio? Sí. ¿Y tú ves la radio? ¿Tú ves las ondas hertzianas? ¿Las ves? Sí. ¿Y la radio existe? Sí, entonces Dios también. Clarito, ¿no? Clarísimo. María de la Gracia. Hubo una película que se llama Regalo de Navidad, la estoy recordando ahorita, es que dentro de la ficción de la película pusieron preso a Santa Claus, que no es San Nicolás, por cierto, a Santa Claus, que es la creación norteamericana, porque uno de sus renos atropelló a alguien, no sé qué, y entonces le hicieron un juicio a Santa Claus. Y además lo estaban jugando de locura, de demencia, porque él decía que era Santa Claus, y llegó el reno, y llegó todo, y de verdad él era Santa Claus. Y bueno, ya aquel juicio el 24 de diciembre, porque si ponían preso a Santa Claus los regalos para los niñitos y la cosa. Y resulta que el juicio lo gana Santa Claus, porque la niñita que es la protagonista, cuando el juez va a dictar la sentencia, le dice, permiso, su señoría, y le lleva un billete de $1. Le lleva un billete de $1, cargo aquí. Y los billetes norteamericanos, todos dicen, in God we trust. En Dios creo. Y entonces el juez dijo, si la administración si el gobierno de los Estados Unidos cree en Dios, yo también creo en San Nicolás. Así que está absuelto, váyase. Interesante, ¿no? Interesante. Dice, si el gobierno de los Estados Unidos cree en Dios, entonces yo también creo en Santa Claus. Y esa fue la sentencia del El milagro de la séptima avenida. El milagro de la séptima avenida. Ok. Entonces, lo de la fe razonada no es un constructo imposible. Es algo que uno hace. Yo puedo decir que yo en este momento tengo una fe razonable. Yo creo absolutamente en Dios. Creo absolutamente en Jesús de Nazaret. Estoy absolutamente convencido. Pero no porque me lo dijeron, ni porque vengo de un hogar católico, ni nada. O sea, yo me formé ese criterio. O sea, yo fui tan preguntón desde pequeño que mi primer conflicto religioso, que no era religioso, era un conflicto de conciencia, de sentido común. Porque yo tenía 7 años, 6 años, y yo le pregunté a mi mamá, porque yo no entendía que Jesucristo
nacía el 24 de diciembre y se moría en febrero o en marzo, cuatro meses después, en marzo o en abril, y tenía 33 años. Y yo, mamá, pues si acaba de nacer, ¿cómo se va a morir de 33 años? Desde chiquito viene la rebeldía mi abierta. Yo no podía entender eso. Hasta que entendí que era una celebración, una conmemoración. Pero ¿cómo te la venden? ¿No? Que él nació así, que murió. Pero fíjense, yo tenía ese conflicto desde pequeñito. Desde pequeñito. Ok. Tiene una palabra más indulgente, tus brazos están más activos y tus manos más dispuestas a ayudar, a proteger. Pregunta importante. Eso, todo esto nos va dando señas de nuestro autoconocimiento. Examina tu propio desapego, te sientes muy liberado del ansia de tener cosas. Usa con mayor frecuencia los pronombres nosotros, nuestro, nuestra, que yo, mío, mío. Tus momentos de tristeza o de cólera reprimida son cada vez más distanciados, cada vez son más raros, o sea, te sigues poniendo bravo, pero cada vez te pones bravo menos veces, comprendes más a las otras personas, entiendes que un hermano con una conducta X, lo que es un hermano que necesita ayuda, que se ore por él, o sea, estamos entendiendo eso, cuesta, ¿no? Pero es parte de ese proceso de reconocerlo. Y bueno, en resumen, y lo voy a leer textualmente para no perder palabras, la experiencia del autodescubrimiento le posibilita identificar tus límites y dependencias, las aspiraciones verdaderas y las falsas, las embustes del ego y las imposturas de la ilusión. En lo que yo empiezo a conocerme, voy a empezar a diferenciar una cosa y otra. ¿Qué cosa es ego? ¿Qué cosa es inconsciente? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo están mis apegos y mis desapegos? ¿Cómo está mi conciencia de sueño? ¿Más despierta o sigue dormida? El autoconocimiento revela las posibilidades y limitaciones, abre espacio para la renovación, conquista nuevos horizontes de salud y de plenitud, sin culpa y sin estigma. Porque todos tenemos ataduras, todos tenemos cosas que corregir. Yo insisto, o sea, el hecho de que yo esté parado aquí no es que yo sea mejor. Y se siente uno peor cuando sabe todas estas cosas y sigue cometiendo errores. El único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el lobo. Y que dio una iglesia y con el mismo pie. Una canción de una iglesia que dice: si tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo piedra, dice. Okay. Y finalmente, la frase de Jung. En mi programa de radio siempre lo despido con esa frase: hasta que no hagas consciente tu inconsciente, va a dominar tu vida y lo llamarás destino. 1.000.000 de gracias. Gracias por la paz.